¿Quieres aprender a conservar tus zapatos como nuevos por mucho más tiempo? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy te enseñaré cómo cuidar tu calzado para que des una muy buena impresión al momento de caminar. ¡Comenzamos! El zapato es un tema que requiere darle importancia, principalmente en dos aspectos. El primero, el tema de la limpieza, que se note esa pulcritud, y el segundo, el estado del calzado. Quiero que por un momento hagamos a un lado el tema de que si son de marca o no, porque no me dejarás mentir que si tú le ves los zapatos desgastados, sucios, muy maltratados a una persona, el hecho de que si ese zapato es un Prada o lo compró en algún mercado de ruedas va a tener importancia para ti. No, la primera imagen que vas a tener de lo que viste va a ser algo negativo. Y el tema de marca va a pasar a otro plano. Los zapatos son un punto de referencia que dan una impresión positiva o todo lo contrario de nosotros. Es algo en lo que se fijan muchas personas para irnos como que escaneando y ya tener una imagen de nuestra personalidad. Y bueno, como yo quiero que des una excelente impresión, voy a ayudarte con los siguientes consejos. En los calzados que son de gamuza, vamos a eliminar el polvo. Bueno, aquí traigo una muestra con un paño así blanco y vamos a agregar agua, lo vamos a humedecer nuestro paño y vamos a pasar el trapito, bueno, así, para ir quitando todo lo que es la suciedad, para remover el polvo que se va adhiriendo al calzado. Este textil de gamuza es muy elegante, se ve muy bonito, da mucha profundidad, pero requiere de un cuidado especial por el tema del polvo, la suciedad y sobre todo si son colores claros hay que estar constantemente limpiándolos para evitar que se adhiera la mugre. También existe un tipo de esponjitas especiales para esos zapatos que tienen un textil de gamuza y que bueno, con este vamos a poder también remover el polvo, pero aquí no vamos a humedecer y entonces, bueno, le vamos a dar otra vida a nuestro calzado y es sin presionar mucho, es un movimiento muy suave, simplemente para ir eliminando todo lo que se va quedando encima y así puedes tener tu calzado otra vez como nuevo. Para el calzado de ante o nubuck se recomienda antes que nada quitar la suciedad con un cepillo y después con este tipo como que de goma dura pasar hacia adelante y hacia atrás para ir eliminando todo lo que es la suciedad, todo lo que es el polvo y después otra vez con el cepillo hacia adelante y hacia atrás para remover todos los residuos de esa como gomita. Ahora, hay algunas marcas que ya traen un kit para el cuidado del calzado, como lo es esta marca de Timberland, que miren, trae su cepillito y trae esta goma, es como goma, pero es como muy dura, y es una limpieza en seco. Entonces, este es otro tip también que tú puedes checar si vas a comprar algún calzado, algunas botitas, ver si incluyen ese kit o preguntar si la zapatería también lo vende por separado. De verdad que lo vale. Ahora, ¿qué sigue? Para ese calzado de los textiles que ya mencioné, que es ante, nubuck o gamuza, una vez que ya están limpios con el cepillo o con el trapito, yo te recomiendo que busques algún tipo de repelente, de protector para el agua, el polvo y la mugre. Este es uno, bueno, de Flexi, marca 100% mexicana. Y bueno, ya vas a agitar y lo vas a aplicar así de lejitos. Y te recomiendo que dejes tu calzado por unas horas, unas 5 horas para que, bueno, se seque y ya lo vuelvas a usar. Si puedes dejarlo unas 24 horas, mucho mejor, pero es una muy buena opción. Puedes buscar algún otro tipo de marca, pero esto te va a ayudar
a que este tipo de textiles dure y se conserve por mucho más tiempo. Y como extra tip, guárdalos dentro de su caja o por lo menos en una bolsa de plástico que esté muy bien cerrada para que el polvo no entre y te los dañe, porque el polvo, bueno, no se ve, son partículas muy pequeñitas, pero a la larga sí llegan a estropear tu calzado. Para los zapatos que tienen textiles como el tweed o el raso, no vamos a cepillar, solamente vamos a pasar un paño húmedo y vamos a presionar ligeramente para ir eliminando todo lo que es el polvo. Y desde luego también guardarlos como mencioné anteriormente. En el caso de los zapatos de piel, te recomiendo que le pidas a tu zapatero que le ponga una suela de goma en la parte inferior de tu calzado, ya que esto va a ayudar a proteger la piel de los daños y será muchísimo más fácil reemplazarla. Y con los zapatos de piel lo que vamos a hacer, bueno, es un muy buen pulido. En esta ocasión esta marca Picolinos traía su propia esponjita y vamos a hacer ese limpiado. Bueno, vamos a pasar la esponjita varias veces para darle ese brillo y permitir que la piel tenga un buen aspecto. Es el secreto para mantener su longevidad, es decir, hacerlo con mucha frecuencia este pulido. Si ya tienes un calzado de piel, vale invertir en un kit que tenga un buen pulido y un cepillo con pelo de caballo. Sí hay una gran diferencia cuando compramos zapatos de buena calidad a unos zapatos sintéticos. Por ello es importante que aprendas a leer los componentes de ese calzado para que sepas qué estás comprando, si de verdad está valiendo lo que tú estás dando para el uso que le vas a dar. Desde luego que un zapato, bueno, sintético se ha de ver como muy bonito, pero por mucho que lo conserves, no te va a durar tanto tiempo como un zapato de piel, de cuero bien hecho, que esté bien cosido, que no esté pegada solamente la suela o las aplicaciones, etcétera. Hay diversidad de aspectos que hay que ir considerando para ir viendo ese valor. Ahora, ya se acerca, mejor dicho, ya estamos en época de rebajas. Yo te sugiero que aproveches para comprar botas de buena calidad en esta época y las puedas usar por algunas semanas más. Quizá en algunos países los puedas usar por más meses dependiendo del clima, pero para el próximo invierno, otoño, bueno, ya tienes tus zapatos de una excelente calidad que compraste a un precio con descuento y en este video te estoy enseñando cómo cuidarlos. También es muy importante cuidar la forma de nuestros zapatos. Afortunadamente existen hormas y protectores que te ayudarán con este tema, pero yo te quiero regalar un tip, sobre todo para conservar la forma de esas botas que son de pierna muy alta, y lo puedes hacer sencillísimo en tu casa. Vas a tomar una revista y la vas a enrollar muy bien y vas a introducirla en la bota. Cierras tu bota, ok, la cierras. Bueno, aquí la revista es como más alta que esta parte y la guardas en una bolsa, en su caja, y ya las vuelves a usar, pero mientras, bueno, te va a conservar la forma. Este tip también va para esas botas que son todavía mucho más largas. Es un tip súper práctico porque además va a evitar que se esté doblando esta parte, y entre más larga sea la pierna, a veces, bueno, se ven esos dobleces cuando los volvemos a usar o si pasó ya un tiempo. Así que inténtalo y me platicas. Además de estos consejos súper prácticos que te estoy dando, es importante que te des cuenta en dónde te vas a meter, dónde vas a caminar, si es una zona muy sucia, si está empedrada, si es una montaña, si las calles están descuidadas, porque a veces no consideramos esto y estamos muy felices de estrenar esos zapatos que compramos y resulta que
donde vamos a caminar totalmente arruinan nuestro calzado y es algo que duele mucho. Por ello, trata de averiguar si vas a ir a algún evento, cómo está, pues vaya, el terreno, porque a mí ya me sucedió, me invitaron a una boda, llevaba unos zapatos de raso, era en un jardín y no había concreto en todas las zonas, entonces bueno, mis zapatos absorbieron todo lo que fue la mugre, la humedad de la tierra y se arruinaron. Si tú puedes llevar contigo siempre algún tipo de zapatos, pues ya viejitos, que no te importe si se dañen por alguna emergencia, hazlo. Si no, pues trata de averiguar lo más que puedas cómo va a estar el pavimento o el lugar en donde vas a estar caminando y ya tomas tus precauciones. El zapato es estatus, es una extensión de nuestra personalidad y estilo. Por ello, requiere el cuidado y conservarlos constantemente para que des una imagen impecable, y esto va muy de la mano con los cuidados básicos de imagen, que aquí te dejo un video para que puedas complementar esta información. Si tú tienes un zapatero de mucha confianza que sabes que le va a dar una nueva imagen a tu calzado, porque a veces, bueno, no tenemos tiempo, no sabemos cómo hacerlo, hazlo, pero con mucha constancia. Espero que mi video te haya ayudado. Ahora platícame cómo conservas tus zapatos, los clasificas según la situación, el momento a donde vas a ir. Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.